Hola, hola queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a una lección más de Ven, sígueme con esquema con el hermano Agustín Medellín. Muchas gracias por estar aquí en esta ocasión. Vamos a aprender bajo el título Una casa de mi nombre, las secciones 124 a la 125. Y vamos a empezar por la apertura, hermanos, y como ya lo saben, esta lección es como una sugerencia o poniendo consejos para cómo empezar sus clases, siempre con una bienvenida, agradeciendo a todos que estén allí participando en su clase. Podemos dar una bienvenida y la introducción, la apertura, con lo que yo pensé que podríamos empezar es como platicarles tal vez alguna experiencia, alguna anécdota personal que les ayude a imaginar cómo es empezar algo desde cero. ¿Cómo sería, hermanos, alguna vez les ha tocado volver a empezar? A veces pensamos que puede ser tiempo perdido cuando invertimos en algún negocio o cuando estábamos tal vez estudiando alguna carrera y de pronto decidimos dejarlo y volver desde un punto de partida y tal vez pensamos que estamos empezando desde cero. Lidiar con lo que podría ser un desánimo de decir, ya había avanzado mucho, ya había construido mucho en este camino y ahora tengo que volver a reiniciar. Realmente, hermanos, nunca empezamos desde cero, porque de los errores, de los fracasos, aquel camino que ya dejamos para iniciar uno nuevo, nos dejó experiencia, nos dejó enseñanza. Esta era la situación que afrontaron los miembros en aquel tiempo. En el invierno de 1838 a 1839, en esos meses de invierno, los santos tuvieron que dejar todo lo que habían avanzado en Missouri, ya habían dejado lo que habían avanzado en Kirtland y ahora tuvieron que dejar todo lo que habían avanzado en Missouri, lo que habían construido, las casas que habían edificado, las tierras que habían labrado, dejar todo eso para emigrar hacia Illinois y Iowa. Estos estados estaban y continúan separados por un río y de un lado del río ellos fundaron Nauvoo y del otro lado del río, que era Iowa, también se establecieron allí. Muchos decían que Iowa era un estado muy seguro para que ellos pudieran estar ahí, que alguien incluso pronunció, dijo que muchos estados o gobiernos premiaban los saqueos, la arbitrariedad, los abusos, pero que Iowa era un muy buen estado. Sin embargo, en Illinois muchas personas bondadosas les vendieron muchos terrenos muy baratos. Algunos dicen que fueron muy bondadosos y la iglesia lo reconoce, que recibieron ayuda de muchas personas, y algunos dicen también pues que los terrenos eran muy económicos porque estaban empantanados y porque no era tierra que se pudiera labrar. Tuvieron que trabajar mucho, como desde cero otra vez en Nauvoo, a edificarse. Me imagino que utilizaron mucho tiempo, muchos meses y mucho de su fuerza para poder desviar el agua, para poder secar los pantanos donde proliferaban mosquitos y las enfermedades de la malaria, también llamada paludismo, que causa millones de muertes en África, por ejemplo. En aquellos tiempos también les afectó mucho. Llegaron y no habían las comodidades que ellos estaban dejando. Llegaron a construir, a labrar la tierra, primero a desempantanarla y a batallar contra una enfermedad contra la cual se conocía muy poco en aquellos tiempos. Eso era las desventajas contra lo que ellos tenían que luchar. Sin embargo, el nombre de Nauvoo era un nombre muy profético, era un nombre prometedor, era un nombre que evocaba la esperanza, la ilusión, a la confianza. Nauvoo es una palabra en hebreo que significa la hermosa. Y así le pusieron a esta ciudad empantanada, desde cero. Algunos dicen que esa ciudad se llamaba Commerce, pero realmente eran muy pocas las edificaciones que habían ahí. Realmente no era una ciudad, era una zona de pantanos. Y muchos estuvieron viviendo a la intemperie, en tiendas, en toldos. Se empezó a poblar,
les dieron permisos para tener un gobierno municipal propio, del cual José Smith fue el alcalde. Les dieron permiso de incluso tener su propia universidad y también les dieron permiso de establecer una milicia, es decir, un sistema de seguridad gubernamental, un sistema de seguridad oficial. ¿Ok? Vamos, este es el contexto y cómo ellos volvieron a empezar con problemas, con pobreza, con volver a labrar la tierra, construir todo. Vamos a empezar, hermanos, leyendo Doctrina y Convenios 124, 17 y dice: y a causa de su amor será grande, porque si hace esto, será mío, dice el Señor. He visto la obra que ha hecho, la cual acepto si continúa, y lo coronaré con bendiciones y gran gloria. Vamos a encontrar tanto aquí como en la sección 125 pasajes donde se habla a algunos miembros ejemplares de la iglesia. Y en algunos versículos de aquí, por ejemplo en el versículo 15 dice: y además de cierto te digo, bendito eres mi siervo Hyrum Smith, porque yo el Señor lo amo a causa de la integridad de su corazón, porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor. Entonces, hermanos, si nosotros aprendemos de Hyrum Smith, el ejemplo que él dio de, como dice aquí, de integridad, de el gran ánimo que él tenía en trabajar por la obra, siempre él daba un paso al frente. Y en una ocasión que el Señor les revela que se iba a construir un templo, cuenta la historia que en ese momento Hyrum Smith, en cuanto escuchó eso, y estaban reunidos varios, y él sale con una hoz, que es una herramienta para cortar la hierba a nivel de suelo, y él salió con la hoz a cortar hierba. Y entonces pues le preguntaban: oye, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y dice: el Señor dijo que vamos a construir un templo aquí y yo quiero ser el primero en empezar a trabajar. Y lo primero tenemos que limpiar aquí para empezar a medir, a construir. Ese era Hyrum Smith, siempre con el ánimo de ser el primero y siempre ser el voluntario y siempre tener mucho valor. Y por eso estos versículos y estas palabras tan bonitas, hermanos. Bendito eres mi siervo Hyrum Smith, porque yo el Señor lo amo a causa de la integridad de su corazón, porque Él ama lo que es justo ante mí. ¿Cómo podemos nosotros aprender del ejemplo de Hyrum Smith y siempre tener ánimo y siempre entregarnos en la obra, entregarnos en las cosas buenas, apoyar a nuestros líderes? Aunque Hyrum Smith no fue el gran líder de la iglesia o el presidente o el profeta o el número uno, sí ocupó llamamientos muy importantes. En un tiempo fue consejero de José Smith y después se convirtió en el patriarca de la iglesia. Pero no importa, hermanos, que usted o que yo no seamos el obispo, el presidente estaca o el presidente de tal o cual organización. El Padre Celestial puede tener las mismas palabras hacia nosotros, a medida que nosotros le echemos ganas y tengamos ánimo en el llamamiento cual sea que tengamos. Consejero, secretario, ayudante, asistente de, que nos pueda ver el Señor como veía a Hyrum Smith. Alguien que le ama y que está entregado a la obra y que está con deseos de ayudar y de cumplir su parte y de ser el primero en siempre ir y actuar conforme a lo que el Señor nos dice. Doctrina y Convenios 124, versículo 23, hermanos. Y será una casa de hospedaje, una casa en donde el forastero que venga de lejos pueda alojarse. Sea pues una casa buena, digna de toda aceptación, para que el viajero cansado goce de salud y seguridad mientras reflexione sobre la palabra del Señor y la piedra angular que le he señalado a Sion. Y aquí nosotros podemos ver en el título: una casa en mi nombre. Y hay dos casas a las que hace referencia dentro de esta lección. Aquí está hablando de una casa para el viajero cansado. Y se está refiriendo a una casa de huéspedes. Y más adelante veremos
que se manda a construir una casa que es el templo. Este era un mesón, ¿sí? El mesón de Nabú. Y era para personas que estuvieran de paso, que estuvieran viajando, tal vez algún comerciante, tal vez algún representante del gobierno del estado, cualquier persona que pudiera llegar ahí, que estuviera en una casa buena, bonita, en orden, ¿ok? Y en aquel tiempo pues muchos llegaban a Nabú, algunos a maravillarse, porque realmente se convirtió en una ciudad fuerte, tan próspera y a nivel de Chicago fue aumentando de ser una zona pantanosa a tener miles de habitantes y llegar a compararse con lo que en ese tiempo era la ciudad más próspera, más abundante y más grande de todo el estado de Illinois, Chicago. Y entonces, hermanos, siempre, ¿cómo podemos nosotros? Ahorita hablábamos de Hiram, cómo lo aplicamos para nosotros, y ahorita hablamos de los viajeros cansados que llegan a la casa del Señor. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros llevarlo a nuestros días? Llevar esto a cómo pudiera aplicarse, o cuál es el mensaje que el Señor dejó para nosotros en estos versículos. Hermanos, yo podría decir que las capillas son como este lugar para el viajero cansado, para aquellas personas a quienes el viaje de la vida les ha traído un cansancio, que se sienten cansados de estar luchando contra las tribulaciones, contra las adversidades, contra todo esto, y cómo el Evangelio, nuestra hermandad, el asistir un domingo a la iglesia, es ir a un lugar donde pueden descansar y encontrar refugio y aprender y maravillarse del Evangelio. Yo así lo compararía o lo aplicaría a nuestros días. ¿Quiénes son los forasteros cansados? A veces nosotros mismos podremos ser esas personas cansadas que necesitan de ir y recargar energía y de ir y sentir paz en una reunión de servicios dominicales en la iglesia. Por eso tan importante, hermanos, el papel que todos hacemos cada domingo en cada reunión de la iglesia. Desde el maestro que da una clase hasta el hermano que levanta la mano para participar, hasta la persona que está por allí y que saluda a alguien que llega nuevo con una sonrisa. Todos nosotros creamos un entorno para que el forastero o las personas cansadas puedan sentirse bien en ese lugar. Vamos ahora a pasarnos dentro de la misma sección 124 al versículo 55, hermanos, donde se habla acerca de otra casa. Y dice: además, de cierto os digo, de nuevo os mando construir una casa a mi nombre en este lugar, para que probéis ante mí que sois fieles en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, inmortalidad y vida eterna. Hermanos, el Señor siempre está empujando, invitando, desafiando a dar el máximo. ¿Por qué? Porque todavía no cumplían un año en Nabú, apenas habían pasado unos meses y el Señor les mandó construir un templo. Y estoy seguro que muchos llegaban y dijeron: pero tardamos mucho en el templo de Kirtland, fue un gran sacrificio y apenas si lo disfrutamos muy poco tiempo y lo perdemos, y ahora otra vez nos vamos a endeudar y ahora otra vez vamos a batallar. Ya habían instrucciones y ya se había aprendido mucho. Y era muy necesario esto, y era un desafío y requirió sacrificio, pero ya no trajo un endeudamiento. Hubieron nuevas instrucciones para que lo construyeran con todo el sacrificio, pero sin que esto les trajera problemas a la postre. El Señor trajo información adicional. Hermanos, ¿por qué el Señor siempre no bien se establecían y ya les pedía construir templos? Hoy en día, ¿por qué tantos templos tenemos hoy en día, hermanos? ¿Por qué tantos templos? En nuestro país, en México, somos bendecidos al tener muchísimos templos. Cerca de la ciudad de donde yo estoy, a 3 horas al sur hay un templo, 3 horas al norte hay otro templo,
y hay más de una docena de templos en nuestro país. Y recientemente en esta última conferencia de octubre de 2021 se anunció otro templo más. Mi hijo está en una misión en Puebla y ahí se está construyendo un templo también. Y en todo el mundo continúan la construcción de templos para el Señor. ¿Por qué tantos templos? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanto esto? Tendríamos que entender mucho la obra del Señor y cómo se realiza a ambos lados del velo. Y cómo es que para que la obra pueda rendir frutos del otro lado del velo, nosotros aquí en el templo nos toca una parte. ¿Y cuántos templos serían necesarios en el mundo? Pues un dato que yo reflexioné es cuántas personas necesitan la obra en el mundo. ¿Cuántas personas mueren sin conocer el Evangelio? Hermanos, encontré un dato, creo que por aquí lo escribí. Son más de 100,000 personas diariamente las que mueren a nivel mundial. Por aquí lo apunté. Entonces, ¿qué tanto debe de avanzar la obra? Pues a ese ritmo, al ritmo que es necesario que personas que murieron sin el Evangelio tengan la oportunidad de recibir una obra. Y tal vez es muy difícil que lo alcancemos, pero es hacia donde tenemos que ir. Y aún la obra continuará porque aunque hagamos nuestro máximo esfuerzo, mucho de esta obra continuará en el milenio. Y esta es una doctrina que veremos en la siguiente lección, porque una vez que el Señor les revela construir un templo por una necesidad que ellos todavía no conocían plenamente, porque la doctrina del bautismo por los muertos viene después que Él les manda a construir el templo. Fue algo que no se dio en el templo de Kirtland, pero que se restauró en estos tiempos. Y se tuvo que construir una pila, pero se pudo avanzar mucho. Incluso en este tiempo pudieron realizar bautismos por los muertos allí cerca en un río. Y ya después que terminaron el templo y construyeron la pila, ya todos los bautismos se realizaban dentro del templo. Estamos en la restauración, en los cimientos, en el avance, un poco aquí, un poco allá, precepto tras precepto, línea sobre línea, de lo que es la gran plenitud y la gran bendición del Evangelio que tenemos hoy en día. En este tiempo pues estaban en formación y nos pasamos apertura, desarrollo y cierre. Una última reflexión o un último análisis en la sección 124 de los versículos 84 a 118, hermanos, contiene consejos específicos para algunos miembros. Hay en estas secciones y en algunas otras algunos versículos con revelación personal para muchos de los miembros. Las preguntas que a mí me gustaría que nos hiciéramos en este análisis es, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que solicitamos un consejo al Padre Celestial? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, Padre Celestial, estoy pasando por esto, ayúdame a saber qué tengo que hacer? En oración, constante, con fervor, con esperanza, hermanos. Es algo que yo he reflexionado y que tengo que hacer con más constancia, preguntar y platicar con el Padre Celestial. También esto lo podemos complementar, hermanos, y para que pensemos, ¿cuándo fue la última vez que acudimos con nuestro obispo a platicarle y a pedirle algún consejo? Hermanos, nuestros obispos sí son personas que podemos ver imperfectas. Pero si nosotros vamos con el espíritu de oración y nuestro obispo tiene el espíritu de oración y platicamos con sinceridad, los dos buscando la guía del Señor, el Señor nos va a hablar y nos va a hablar a través del obispo.
Yo he recibido, hermanos, consejos perfectos a través de obispos imperfectos. Y eso es porque el Espíritu Santo y la inspiración y la revelación pueden acompañarnos en un lugar cuando nosotros lo procuremos. Y entonces ya podremos tener una guía que nos ayude a salir adelante. Hermanos, me gustaría mucho que ustedes en el recuadro de comentarios pudieran escribir algunas respuestas o algunos sentimientos, algunas ideas de acuerdo a lo que hemos reflexionado en esta lección. Hermano, yo les comparto que esto es verdad y les comparto esta lección con mucho cariño para todos ustedes. Y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Amén. Gracias por haber llegado hasta aquí, hermanos. Quiero compartirles a ustedes que llegaron hasta aquí que me encontré un papelito que yo creía que tenía perdido y que nunca iba a encontrar. Y bueno, este es un bosquejo o un esquema que hice al momento que una autoridad 70 me estaba instruyendo. Y les traigo como este comercial de que pronto voy a reanalizar, a reflexionar y a poner todo esto listo para compartir un mensaje, una lección con todos ustedes. A mí se me hizo súper interesante y nos puede traer muchísima luz de muchos temas muy importantes, incluso que los podemos platicar y que hay lecciones sobre estos temas, pero que se desarrollan y se tocan mucho dentro del templo. Y bueno, les quería compartir esto. Aquí les estaré dejando algunos videos para que puedan continuar dentro del canal. De mi parte ha sido todo. Me despido y nos vemos en la que sigue, hermanos.